condiciones generales, cómo se arman los descriptores, cómo se reconoce el sistema operativo, cuál es la biblioteca que se anexa a nuestro STM32 para poder trabajar bien. En pos de ordenar un poco la clase y optimizar el tiempo y sobre todo las cosas, desoxidarnos nosotros mismos, vamos a hacer un repaso muy rápido de USB. Si ustedes tuvieran, y siempre empiezo de la misma forma, no quiero repetirme, pero si ustedes tuvieran que caracterizar USB como comunicación, ¿cómo la caracterizarían? ¿Qué definiciones macro nos darían respecto a USB? Está muy bien. O sea, estamos dentro de conectividad de sistemas embebidos y dentro de ellos hay un capítulo muy grande que es conectividad serie de dispositivos. Así que decimos que USB es una comunicación de tipo serie. Bien. Ya que abrimos en comunicación serie, ahora podemos empezar, digamos, a trabajar y a desglosar un poco lo que es una comunicación serie. ¿Qué tipo de comunicación serie es? Duplex, half duplex, full duplex, simplex. Ahora, ¿por qué half duplex? ¿Qué es half duplex? Y USB con la velocidad que manejan, ¿ustedes se imaginan que puede ser half duplex? ¿Cómo? No, ¿por qué no? Hay que ser más seguros de lo que uno dice. Yo les estaba induciendo la respuesta. Es half duplex. Totalmente, es half duplex. 2.0. 2.0. 3.0 es distinto. Acuérdense que 3.0 es un mundo aparte. Tiene más cables, el proceso es distinto, la velocidad es completamente distinta, la potencia es distinta, los cables y los conectores son distintos. Es decir, de 2.0 a 3.0 damos un salto al abismo, no tiene nada que ver uno con otro. ¿Bien? Voy a aclarar acá, 2.0. Entonces, la respuesta es cierta, es half duplex. Eso tenganlo en cuenta, porque uno tiende a decir, bueno, USB es un duplex, no, half duplex. ¿Cuántos, si yo quiero trabajar en USB 2.0 un device contra un host, cuántos cables mínimamente debería tener ese cable? Digamos, ¿cuántos conductores debería tener ese cable de interconexión? Punto a punto de 4 hilos. ¿Por qué serían 4 hilos? ¿Qué tienen acá? La alimentación 5 volt, ND y el par diferencial para los datos. Bien, o sea que tendríamos lo que sería el cable más B, ground, el más B puede obviarse, de hecho, fíjense que se llega a ver, pero ay, saben que se me fue. Yo soy un tipo que recicla mucho, bueno, la bombillita del jugo que lo usé como aislante para que justamente el cable más B, el rojo, no me haga un cortocircuito en mi placa. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que el cable más B, el rojo, puede obviarse. Dependiendo de qué. De si mi dispositivo se alimenta del bus USB o no. En nuestro caso, nuestro dispositivo, nuestro stick, ¿se alimenta del bus USB? Bueno, pues en realidad es una pregunta recontra capciosa que les hago. Depende del caso. Depende del USB que vayamos a utilizar. Si lo vamos a alimentar por el mini USB, en ese caso sí, es lo que se conoce como bus power, o sea, se alimenta del bus. Pero cuando ustedes le conecten ese cable, van a tener las dos, bus power por un lado y self power para el otro. ¿Bien? O sea, tienen esas dos modalidades. Puede ser o bus power, yo lo voy a aclarar acá. O bus power, quiere decir que el dispositivo se está alimentando de bus, o self power, que tiene su propia fuente. En este caso, Juan, si nosotros utilizamos el tipo C, al utilizar este USB para los datos, ya la situación donde el dispositivo se puede obviar, ¿no? De hecho, yo lo tengo desconectado, fíjate. Yo tengo, en este caso... O sea, si tenemos el self, el bus queda además. Claro, digamos, tu stick va a ser del tipo self-power, Sí. Cuando vos utilices el cable que vos tenés ahí en la mano. Pero a su vez es bus power porque se está alimentando del bus por otra conexión USB. Bien, son dos interfaces distintas, quedan separados. Por eso es que si alguien les pregunta, ¿es bus o self? Van a decir, no, pará, ¿de qué me estás hablando? ¿Del puerto mini USB del stick? En ese caso,
es del tipo Bus Power. ¿Pero qué me estás hablando ahora? ¿Del cable que yo me armé especialmente para conectarlo? No, ese cable es del tipo Self Power. ¿Bien? Ojo con los cables. Experiencia hace muchos años, en las primeras experiencias con sticks que estábamos hace un tiempo, al llegar al 66% de la transmisión de un archivo compilado, se cortaba la comunicación. Alguien me dijo, ¿probaste cambiar el cable? Son muchas horas, ¿qué va a hacer? Y después también hay cables que solamente tienen alimentación, no tienen datos. Por ejemplo, los que se utilizan para las plantas que son cables de alimentación solamente. Después uno se da cuenta, después de unos cuantos insultos, de ver por qué no funciona, por qué no puede funcionar, Con los cargadores de los celulares, por ejemplo. Sí, eso tenganlo en cuenta. Por eso yo, no sé si ustedes me habían dicho por qué cortás un cable mallado, porque no es un cable mallado. Porque yo siempre quiero que la primera prueba que hago, descarto problemas. O sea, voy a ir por un buen cable para decir, bueno, no es el cable que me está fallando la prueba. De hecho, mi cablecito es un cable cortito, de 20 centímetros, mallado, que corté justamente para tenerlo en clase y no tengo problema con eso. Pero tengan en cuenta eso, el tema cables está muy importante. ¿Bien? Ustedes vieron que yo les insistí en que hoy quiero que ustedes se vayan con el cable conectado en su stick. ¿Bien? ¿Por qué les menciono eso? Porque hay cables chinos. No sé ustedes si ya tienen intervenidos a sus cables. ¿Qué colores tienen? el verde y el blanco. Bueno, algunos se invierten, vienen invertidos. O sea, en algunos no se respeta, y el blanco es uno y el verde es otro. Nosotros ahora vamos a hacerlo por norma. Si a ustedes no les funciona, vamos a intercambiarlo, pero yo quiero que se vayan con el cable probado y que ¿bien? Bueno, hasta ahora tenemos que USB 2.0 es una comunicación de tipo serie, half duplex, de 4 hilos en el caso en el que sea bus power, o pueden ser 3 hilos en el caso en el que sea self power, o sea, se puede prescindir del cable de alimentación. Acá lo tenemos aclarado. Y velocidades. Hablemos ahora un poco de las velocidades de USB. ¿Recuerdan las velocidades? Tenemos low speed, 1.5 megabits segundo. Y high. Esto es 1,5 megabits por segundo, no estamos hablando de bytes, estamos hablando de bits. Full speed es 12 megabits por segundo y high speed es 480 megabits por segundo. Esas son las tres velocidades que tiene USB 2.0, las tres velocidades posibles. ¿Bien? USB 1.1 era solamente low speed, en 1,5 megabits por segundo. Y 2.0 implementó full speed y high speed. ¿Okay? Tengan en cuenta que en un mismo bus pueden coexistir distintos dispositivos, no necesariamente en un mismo bus tienen que ser todos high speed, o todos full speed, o todos low speed. Sí. Ahora vamos a linkearnos, nosotros vamos a hacer una lista simplemente en la sala y nos linkeamos con electrónica digital 3. ¿A qué velocidad corría nuestro micro? Máximo. 84 MHz. Si el micro corre 84 MHz, en el caso ideal, imagínense que agarran un programa y escriben todo hacia abajo sin ningún link, o sea, sin ninguna condición rupturista en materia de código. ¿Cuántas instrucciones máximo podría llegar a ejecutar nuestro micro en un segundo? Con pipeline, con todo, a full. 1-1, la relación es 1-1. Tenemos 84 mega instrucciones por segundo. 84 millones de instrucciones por segundo. ¿Se imaginan que de alguna forma podemos llegar a ejecutar algo que está corriendo a 480 MHz, o sea que está corriendo 5 o 6 órdenes de magnitud más alta en velocidad? ¿Es viable esto? Claramente no. O sea, nuestro micro trabaja solamente a 12 megabits por segundo. Eso tenganlo en cuenta. Más allá que USB 2.0 admite estas tres conexiones, nuestro dispositivo, yo se lo tacho nada más para que les quede claro que trabaja nada más que en full speed. Nuestro dispositivo únicamente trabaja en full speed. Por eso van a ver que ahora cuando empecemos a ejercitarnos, van a ver mucho USB FPS. USB FPS, ¿de qué viene? De full speed. Tengan en cuenta eso. Y el low no te lo permite. No. Es una cuestión de cómo viene implementado ya nuestro micro, trabaja a 12. Bien. De hecho, comentarios respecto a esto que les va a pasar cuando ustedes trabajen. También nos linkeamos nuevamente a la electrónica digital 3 y hacemos un repaso rápido. Nuestro micro, ¿qué formas de clock tenía disponibles? O sea, yo conectaba mi micro a la PC y de qué forma yo lo podía ejecutar, de qué forma le podía dar una referencia de clock. ¿Se acuerdan?
nuestro micro no tiene cristal, o sea, nuestro stick. Si ustedes miran acá, ¿se acuerdan que no tiene cristal acá? Le falta el cristal. Ustedes miran sus sticks, no está. ¿De dónde está sacando la referencia de clock nuestro? Del link side. Bien, eso es cierto. Del link side, si uno mira el esquemático, está traceado, hay un tracing que llega. El reloj del micro de arriba se lo da al de abajo. O sea que tenemos una conexión a cristal. ¿Por qué digo llamémosle pseudo cristal? ¿Por qué? Porque no es que está el cristal directamente conectado, sino que el cristal acomete al primer micro y el micro le da la señal de salida al de abajo. ¿Se entiende? O sea que con un solo cristal alimentamos dos micros, el primero en forma primaria y el segundo secundariamente a través de una pista. Pero hay otra forma, ¿se acuerdan? Sí, con Sin incorporar los capacitores. No sé si recuerdan que nuestro micro tenía un internal RC. Embebido dentro del microcontrolador había un RC interno que ya le da una referencia de 16 MHz a nuestro micro. ¿Bien? ¿Y por qué hago esto? Digamos, si acá les hago una aclaración. USB nos pide que el clock sea extremadamente preciso de nuestro microcontrolador. Si ustedes quieren darle la referencia del internal RC, o sea, quieren aprovechar el internal RC para trabajar con USB, les va a tirar errores del propio compilador. Les va a decir, hay error de clock, ¿por qué? Y les va a marcar, porque ustedes están habilitando USB y están trabajando con una referencia interna con mucho error. Internal RC, ¿bien? O sea, ¿qué quiere decir y cuál es el corolario de todo esto? Si trabajamos con USB, mandatoriamente tenemos que trabajarlo con cristal, o en este caso conectándolos al link side, que también es una conexión de pseudo cristal. Bien, eso tenganlo en cuenta, miren que si no, les va a tirar el warning, el sistema y no les va a compilar directamente. una duda. Sí. No tiene nada que ver. Viste que acá tenemos la posibilidad de conectar. De agregarlo, sí. Yo se lo conecto y no saco el de arriba. ¿Hay un conflicto? Si vos se los conectás, si vos le conectás el cristal, como comparten patas, vas a tener que levantar un puentecito y soltar el de arriba. Ah, esto tiene un puente por acá. Exactamente. Si vos le vas a tener que levantar un puentecito de estaño, ¿por qué? Porque tenés, si no vas a poner en paralelo las dos salidas, la salida del micro de arriba con la salida del cristal, y eso va a ser un problema. Bien, eso tenganlo en cuenta. Ojo que si quieren agregar el cristal, no es solamente el cristal, tienen que agregar también los capacitores SMD que están al lado del cristal. Sí. Son unos capacitores de 20 picofaradios que tampoco están. Bien. Me van a decir, ¿por qué hacen eso las compañías? ¿Cuánto puede salir un cristal? ¿En cuánto está en el mercado un cristal? ¿Cuánto se imagina? ¿$50? No. Estamos hablando de un cristal que debe estar $2, $1.30, $1.20. Esta plaquita, costo de Estados Unidos, está bien, ahora hay inflación en Estados Unidos, se nos ha cambiado toda la economía, pero son $16 en Estados Unidos. Imagínense agregarle $2 de un cristal, la placa de 16 va a 18, entonces claramente eso es economía de escala. Los tipos dicen, si ya ponemos un cristal arriba, aprovecha ese cristal y no pongas el de abajo y bajamos el costo del producto. Esa es la única realidad de por qué no está puesto el cristal, por una cuestión de costo, nada más que de costo. Igual no me termina de quedar claro, imaginadamente, ¿por qué dejan la posibilidad de sacarlo? ¿Por qué te lo dejan? Porque a vos te sirve como programador independiente, o sea, vos podés partirlo y te podés salir a programar cualquier cosa. O sea, digamos, si vos troquelás esa placa, te queda un programador. El IMSAI es un programador. Cualquier cosa. Cualquier micro, digamos, de esta línea de STM. O sea, vos vas con el programador troquelado. Sí. Y con el cablecito, los cablecitos acá que van a esta conexión, ya tenés un programador. Un programador recontra económico de $10. No solamente programador, depurador también, porque tiene debugging. Para eso te permiten cortar la placa. ¿Yo puedo comprar esta placa sin el programador? No, el programador es la parte de arriba. Sí, ¿verdad? Viene únicamente en la versión sin el programador. No, pero a vos, imagínate, no sé, vos armás un prototipo. ¿Bien? Claro, yo le suelto solo el integrado. No, vos troquelás, partís y te quedás con la parte de abajo y la conectás en una baseboard que vos te armás para tu proyecto y te quedás el programador aparte, por fuera. Esa es la ventaja que te permite troquelarlo. No se usa siempre, pero te permite cortarlo y implementarlo directamente. Ten en cuenta que es una placa realmente económica, estás hablando de 13, 14, $15 contra un micro que vale 2. Entonces, por ahí. En un proyecto, imagínate, vos desarrollás algo que vas a usar nada más que 5.
dispositivos. Es más barato armarte vos la baseboard, o sea, donde tengas todos tus dispositivos externos, dejar en la baseboard la pinera hembra de punto 10 mils, y vos venís y te conectás arriba con un shield, con tu placa. Pero le cortás el programador para sacarle consumo al sistema, nada más. Bien, porque si vos pones el programador, ten en cuenta que tenés un micro que te consume otros 30, 40 mAh, o sea, periféricos que no vas a estar usando. Para eso se te permite cortarlo. ¿Me siguen? Si van a producir, no sé, 5.000, les voy a decir, armen el PCB completo y cómprense los chips y suéldenlo. Pero si van a producir 4, 5, 6 unidades, es más barato directamente venir con esto, lo troquelás, lo ponés y ya está armado el sistema. Bien. Una cuestión, tengan en cuenta ustedes que claramente el precio de venta de esto no es $13, 14 ni 15. Este producto está subsidiado por STM. Está claramente subsidiado por STM. ¿Por qué? Porque generalmente el que se compra esto después cuando arma su desarrollo, ustedes van a comprar el micro. El negocio de ellos es que les compre 10.000 microcontroladores, no que les compre 2 plaquitas. No se van a hacer las compras. Por eso es que subsidian eso. ¿Quién fue el que implementó eso? Fue PIC. PIC con la línea Microchip. ¿Algunos han trabajado con un PIC? ¿Con qué línea? Con 16F, va. Hasta 18F programado. Toda esa línea, tanto la 16 como la de 8 bits. Hasta 18F programado. A ver, PIC, hay algo que reconocerle, que es lo mismo que yo le reconozco a Arduino. PIC ha hecho masivo los microcontroladores, estoy hablando ya de hace, ¿cómo pasa el tiempo? Unos 15 años para acá, 20 años. En el 2004, 2003, 2005, que estaba Motorola y PIC, esas eran las dos por ahí marcas antagónicas, PIC fue el que lo hizo masivo. Es decir, bueno, logramos que las personas que no tenían vínculo con el microcontrolador se introduzcan al mercado, y eso hizo crecer mucho el mercado de microcontroladores de bajo costo, no estoy hablando de microprocesadores, sino de este target del cual nos movemos. ¿Cuál es el problema de PIC? Que no se afermó al mercado, claramente quedó fuera del mercado. De hace 10 años para acá, PIC hasta le pifió en el entorno de desarrollo. En vez de trabajar con Eclipse, buscó NetBeans, que era una alternativa que no tenía éxito. O sea, tuvo errores comerciales como hacía en principio, tuvo muchos aciertos, después pifió muy seguido y eso le hizo perder gran parte del mercado. Vieron que de hecho Microchip después compró Admega. Ustedes saben por qué compró Admega. ¿Quién es Admega? ¿Dónde está? Admel, pero ¿dónde está? ¿Para qué se producen los micros Admel? Para las Arduino. Entonces fue una decisión comercial de decir, compro Admel para que todos los chips estén dentro de los Arduino. Volviendo un poquito a su historia esa masiva, digamos, del público. Y lo mismo pasa con las Arduino. No sé, yo conozco gente que no sabe programar, porque no sabe, en realidad va, copia cosas y pega y programa en Arduino. Porque es muy masivo, es muy sencillo, pero vayan ustedes a confiarle un airbag de un auto a un Arduino. Capaz, o sea, ahí ni de casualidad voy a confiar en ese tipo de plataforma. Entonces vayan a confiar en un sistema de climatización integral a un Arduino. No, o sea, Arduino ¿para qué sirve? Para un hobby que quiere prender la luz de su casa, pero no para un producto comercial. Así que eso es un poco también las contras que tiene, pero cuál es el beneficio que amplía el mercado, que mete más gente adentro, y cuanta más gente adentro siempre hay más desarrollo. Es un poco la ventaja que tenemos. ¿Bien? Todo esto resurgió al Full Speed. ¿Bien? Teníamos el Full Speed, que Full Speed son 12 megabits, que pide que sea muy preciso y que necesitamos en estos casos inmandatoriamente utilizar el clock o link time. ¿Okay? Otra cuestión es a tener en cuenta. Low Speed, acá permítanme ampliar esto acá un cachito. Y vamos a hacer una topología de interconexión, ¿no? ¿Qué dispositivos puedo conectar acá? ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Si tengo dos dispositivos que quiero conectar vía USB. Uno es host y el otro es device. Host y device. Dijimos 4 líneas. La más B hagamos como que no está. Nos quedamos la ground, que es la referencia, que ya no puede faltar. Y después tenemos D menos y D más. Acá no es como vieron en SPI que era MISO, MOSI, no. Acá es simplemente D más y D menos. ¿Cómo se imaginan ustedes que el host, porque en algún momento tiene, digamos, uno u otro país en donde no se entienden los idiomas, bueno, buscamos o el lenguaje de señas o bueno, ya que por ahí algo entendemos las dos partes, bueno,
entre un host y un device en el proceso de numeración tiene que haber algún handshake, alguna forma en la que se entiendan, porque imagínense, este quiere hablar, no sé, full speed, pero este habla solamente en low speed. No se van a entender nunca, están a frecuencias distintas porque fíjense que no es sincrónico. En todo lo que nosotros estuvimos hablando no tienen el clock dentro de las líneas de datos. ¿Okay? ¿Cómo se imaginan ustedes o de qué forma ustedes piensan que el host puede automáticamente darse cuenta a qué velocidad tiene el device? ¿De qué manera? Físicamente, ¿qué se les ocurre a ustedes hacer acá en esta interconexión para que el host diga, bueno, este ya se conectó y automáticamente cuando se conecta yo sé lo que es? Bueno, estuviste cerca. Son las resistencias de pull-up. Imagínense que esto es el device, o sea, mirando hacia allá. Tiene un juego de resistencias en las líneas de más y de menos que dependiendo de dónde están, ya automáticamente el host dice, bueno, es low speed, es high speed o full speed. ¿Bien? Una regla mnemotécnica muy fácil. Más, acuérdense el más, que es de más velocidad, quiere decir que la resistencia está puesta en de más, aplica para full speed y high speed, los dos más veloces. ¿Bien? Entonces acuérdense que los dos más rápidos asocienlo con la más, de más velocidad. ¿Bien? Tanto full speed como high speed necesitan una resistencia de pull-up en D+. ¿De cuánto? De un K5. ¿Bien? Si está esa resistencia, ya automáticamente el host dice, bueno, es un dispositivo full speed. ¿Bien? O sea, el host hace la asunción de que es un dispositivo full speed. Y en el proceso de numeración, el device le dice, che, mirá que no soy full speed yo, soy high speed. Y de ahí en adelante empiezan a trabajar en high speed. ¿Se entiende? O sea, proceso de numeración, el dispositivo únicamente puede ser o low speed o full speed. Y dentro del proceso de numeración, un dispositivo full speed le dice, che, mirá que yo soy high speed, y ahí pasan a trabajar en high speed. ¿Ok? Entonces, esa es una de las formas, y la otra es que la resistencia está puesta acá. También de un K5. Y en este caso el dispositivo es low speed. Bien, o sea que las únicas dos posibles juegos, digamos, de combinaciones que tenemos es resistencia en D- para un dispositivo low speed o resistencia en D+ para un dispositivo full speed que en el proceso de numeración puede avisar al host que es full speed, que es high speed. ¿Me siguieron? Bien, resistencias de un K5. En nuestro caso, por suerte, no hacen falta esas resistencias. ¿Por qué? Porque ya están embebidas dentro de nuestra transceiver. Hay muchos dispositivos que te piden agregarlas, que no las tienen, entonces te dicen, che, mirá, agregalas vos físicamente. O sea, que ustedes las resistencias no las van a tener que agregar en este caso. Eso tengan en cuenta. Ahora igual hacemos un repasito un poquito del hardware. Del lado del host no se ponen también. Sí, pero el host ya las tiene embebidas y básicamente son resistencias de pull. Está bien lo que vos decís, porque ¿qué es lo que pasa? Si del lado del host no hay ninguna resistencia, vos no te das cuenta qué resistencia te puso del otro lado, un K5, 2, 4, no hay forma. En cambio, si vos tenés una resistencia de pull down, te está cambiando por cada resistencia que te ponen del otro lado la resistencia Thevenin. Y el host está como sensando ese nivel. ¿Qué es lo que cambia acá? El nivel de tensión. Cuando vos jugás con dos resistencias, imagínense un divisor resistivo, empiezan a jugar y varía el nivel de tensión en vacío. Entonces, de esa forma el host se da cuenta cuando un device se conecta. Si ustedes en sus casas quieren hacer la prueba y con mucha precaución, basta con que agarren un cable estándar, lo cortan o lo intervienen, ya nos vieron, lo sangran como se hace en la sangría de fibra óptica, y le ponen una resistencia, por ejemplo, entre D+, entre el cable verde y el cable rojo, conectan a la PC sin ponerle nada del otro lado, ¿me siguen? O sea, agarran un cable con el tipo A de USB, lo pelan y le ponen una resistencia entre D+ y más del dispositivo USB. ¿Por qué? Porque van a estar cambiando la resistencia en el bus. Entonces el host dice, tengo un dispositivo. Va a pasar medio segundo y les va a tirar error, no se reconoce el dispositivo porque no hay nada del otro lado. ¿Bien? Pero eso lo pueden hacer tranquilamente, como justamente un host detecta un bus. ¿Me siguen? Bien. Nadie tiene una resistencia a un K5, ¿no? Acá. Bueno, en la próxima entrega hacemos la prueba. Total, yo tengo los cablecitos ahí, es muy sencillo. Rota pone la PC por las dudas.
Le rompe Tiene dos. el carro tiene dos, una Pensé que la la puede mejor. la pone para separar. Bueno, genial, vamos a ya haciendo un repaso de varias cuestiones. Entonces, sabemos que es serie, puede ser bus o self power. Hablando siempre en 2.0, ¿qué potencia le puedo sacar al bus? Porque imagínense que yo no me puedo poner un calentador tipo estufa de 2 kilowatts colgado del USB. Eso está limitado. ¿Tienen idea cuánto es? 500.000 amperes, está muy bien, 2,5 watts. Eso es lo máximo que se le puede sacar. ¿Y en self power cuál es la limitación que yo tengo? 500 decimos en bus. En bus power, o sea, yo si vengo con un dispositivo, un pendrive, por ejemplo. ¿El pendrive qué tipo de dispositivo es? ¿Self power o bus power? Bus. Claramente se alimenta de bus. Sí. Entonces, ese pendrive no puede consumir más de 2,5 watts. Si no, estaríamos rompiendo todo el estándar USB. Realmente va a tener algún problema. Pero un dispositivo self power, ¿cuál es la limitación que tiene? La billetera de la fuente. O sea, yo puedo tener un dispositivo self power que consuma 20 kilowatts, sí, pero necesito una fuente de 20 kilowatts. Pero nada tiene que ver con el bus USB, tiene que ver con la fuente propia que ese dispositivo tiene. ¿Ok? Si uno se mete dentro del estándar, si algunas de ustedes tienen ganas de leerlo, son como 700 o 800 páginas del estándar USB. No es algo tan cortito, digamos, tan elemental, es bastante extenso. Y a su vez, para que un dispositivo sea del tipo Boost Power, tiene que cumplir un montón de requerimientos, no solamente consumir menos de 2,5 watts. Si ustedes en sus notebooks tocan un botón, el botón de apagado, y tienen configurado el sistema operativo para eso, ¿qué pasa con su PC? Sí, yo vengo a la notebook y la configuro para tocar el botón y suspenderla. Bien, entrar en modo hibernación, que antes se conocía hibernación, que ahora es suspensión nada más. ¿Qué pasa con el consumo de esa PC? Baja. Bien. Bueno, cuando uno desarrolla un dispositivo Boost Power para que sea USB compliant, o sea que cumpla con el estándar 100% USB, tiene que el dispositivo entrar en un modo de bajo consumo también. Imagínense ustedes tener un dispositivo que consume 2,5 watts, que ponen ustedes a suspensión la PC y sigue consumiendo 2,5 watts, te va a gastar la batería. Hay gente que tomamos se apaga, pasa algo así. Pero ojo, miren que no es que si ustedes arman un dispositivo que no cumple con eso no va a andar. No, va a andar. Seguro que va a andar. Pero va a consumir todo. Ahora, cuando ustedes quieran ir al estándar USB y decir, che, yo hice un dispositivo USB compiler y los chequeé, y le van a decir, no, flaco, esto no es, digamos, no cumple con el estándar USB 2.0. Funcionará si funciona, pero no cumple con el estándar. O sea, nunca uno va a poder certificar frente a USB ese dispositivo. Va a ser un dispositivo que anda con USB, sí, pero no cumple al 100% con el estándar. Eso tengan en cuenta. ¿Qué cosas más de repaso podemos ver? A ver, tenemos Half Duplex, los 4 hilos, Power, Self Power, las velocidades. Ya sabemos que, bueno, acá el ser Half Duplex es diferencial. Y ahora nos metemos ya más adentro en tecnicismos. ¿De qué forma se establecían, digamos, el handshake inicial entre un device y un host? O sea, ¿de qué forma un host entendía cómo funcionaba un device? Porque se imaginan que USB no es como WART o como SPI o como I²C, en el que uno ya sabe que el dispositivo que se conecta es una memoria, bueno, te manda la posición y te leo y punto, no. Acá hay una multiplicidad de dispositivos muy grande. ¿Cómo el host entiende cómo se compone ese device? ¿En qué proceso inicial? En la numeración. ¿Y en qué consiste? En el M.0, se conectaban, Sí. se estableció una comunicación Pero ¿qué pasa con los descriptores? claro, donde el dispositivo conectado se hacía reconocer, por si lo daba su información. Correcto. ¿Y dónde estaba esa información? En los descriptores. Los descriptores para nosotros a nivel de lenguaje C no van a ser ni más ni menos que vectores. Vectores en donde pongo datos, pero datos que ustedes lo van a ver no van a entender nada, bueno, uno va al USB y después hace la traducción, pero básicamente imagínense un vector que sea device descriptor 00, estoy hablando de llenar un vector, ¿no? 00,08,95,33, vas a decir, ¿qué es eso? Bueno, anda a USB
vas a ver que el 00 significa que el dispositivo tiene una sola configuración, que el 98 significa que el dispositivo consume 40 mA. O sea, todos los campos tienen una referencia. Pero ahora cuando lo veamos van a ver que hay un montón de datos que se mandan a la comunicación, que es básicamente el handshake en donde al host recibe los descriptores del device, le asigna un número de dispositivo que en USB 2.0, ¿qué cantidad de dispositivos máximos podía tener? 127 era. O sea, le asigna un número de dispositivo y entiende cómo es que va a funcionar. Si tiene una única configuración, 2, 3, la cantidad de miliampere que va a consumir, si es del tipo bus power, si es compila con USB, cuál es el dispositivo, como es un poquito. Y vamos a ver endpoints. ¿Dónde están físicamente? Acá, en los dos, ¿en dónde están? En el end device, que sería el device. Sí. ¿Bien? ¿Por qué hago estas aclaraciones? En realidad endpoint es una definición. Esto que estoy diciendo ahora es por definición, pero así se habla en USB. Los endpoints están acá. Bien, los endpoints no están acá. Pero ustedes van a decir, ¿pero qué es un endpoint? ¿Qué es un endpoint para ustedes? Un lugar donde yo escribo y del otro lado lo leo. ¿Qué sería para nosotros a nivel... Pero a nivel programación del lenguaje C, ¿cómo lo llamamos a eso? Algo que yo escribo temporalmente y después lo borro. Un buffer. En realidad tengo buffers acá, que son endpoints. ¿Bien? Y esos endpoints se comunican con mi host a través de lo que se llama pipes. Esto tiene que ver un poco con el modelo ISO OSI que ustedes vieron. Es como que se producen unas tuberías, unas conexiones directas lógicas entre el host y el device. O sea que básicamente el device escribe un endpoint, lo lee el host, o a su vez el host le escribe un endpoint al device. ¿Cuál es el endpoint entonces que no puede faltar? El endpoint 0 no puede faltar. ¿Por qué? ¿Para qué se usa? ¿Para qué proceso? Como una enumeración era la primera etapa para empezar a después asignarle cada... Bueno, pero entendemos que es el endpoint básicamente que se necesita para el proceso de enumeración. Sí. Si no está el endpoint 0, no se entienden los dispositivos. O sea, ese no puede faltar. ¿Puede no tener ningún otro endpoint nuestro dispositivo? Sí. Puede tener solamente el endpoint 0. Y a su vez, no sé si lo recuerdan, están los endpoints de entrada y los endpoints de salida. ¿Bien? ¿Qué tiene que ver eso? En si es un endpoint que le manda datos al host o es un endpoint que el host los está escribiendo. Bien, así que eso tiene que tener en cuenta también la dirección de los endpoints. No es solamente el número, sino y a su vez por eso quería hacer tiene el endpoint 0 por supuesto. Tiene más en función de lo que vamos a utilizar. Si nosotros vamos a utilizar un mouse, uno tendría que ir a la descripción de Human Interface Device, que es un documento bastante largo, y lo que nos va a terminar diciendo es que vamos a necesitar un segundo endpoint, que en nuestro caso va a ser el endpoint 1, que es un endpoint del tipo interrupción. Un mouse que necesita un endpoint, yo ya les estoy diciendo, un endpoint de interrupción, pero tiene que ser un endpoint de entrada o un endpoint de salida. Un mouse. Todo era hecho desde el host, ¿no? Siempre la clave, el key de la cuestión es que todo se vea del host. Entonces sería un endpoint de Entrada, dos host. va a ser el endpoint 1 del tipo interrupción y de entrada. Bien, o sea que es un flujo en este sentido hacia acá. Un mouse no necesita un endpoint de salida. Porque no necesita información. El mouse lo que hace es manda. ¿Bien? Y hacer de interrupción
cómo se imaginan que trabaja si es de interrupción el endpoint? ¿Cuál? Pues, Necesita leer frecuentemente. Correcto, pero no le mando una interrupción al host. No. Bueno, ojo con eso porque vieron que nosotros venimos de Electrónica Digital 3 trabajando con interrupciones y asumimos que se genera una interrupción. Eso tengan en cuenta que no es así en lo absoluto. USB, ¿cómo es que trabaja? El host es quien maneja los tiempos y quien le encuesta al dispositivo. Si el host no le pide la información, el dispositivo no le va a poder mandar nada. Es como básicamente, bueno, ustedes ya lo deben tener claro porque I4C y SPI era así. El I4C no podía decir a la memoria, tengo un dato para mandarte, no. El host o el master, en lo que es I4C, decía, ahora te quiero leer, y ahí es cuando le llegaba el dato. Bien, y en SPI, ¿cómo era? El host bajaba una línea que era, ¿se acuerdan? El Slave Select o el Chip Select, y ahí habilitaba el dispositivo. Bueno, esto es mandatoriamente igual, excepto que el host le pregunte por información, el device no puede contestar, no se puede meter un device en el vas a mandar datos. Previamente tiene que haber un pooling o un pedido de impuestos por parte del host Así que esto ténganlo en cuenta porque es con lo que vamos a trabajar. Endpoint 0 de control y endpoint 1 de interrupción. Ahora vamos a ver un poquito el datasheet de nuestro micro para acomodarnos con esto. Bien, creo que no nos queda mucha más cuestión de repaso en esto, más allá de lo que ya vimos, resistencias, series, power, set power, las velocidades, los endpoints. Sí tengan en cuenta que los endpoints únicamente están en el device, no metan la pata y piensen que están en los dos lados. En el host, en realidad, ¿qué es lo que hay? Buffers. Se llama buffers. Se lo podría también llamar de otra forma, pero bueno, así es como la bibliografía establece la comunicación entre un host y un device en USB. ¿Bien? ¿Estamos bien con esto? ¿Queda alguna duda? Bárbaro. Habíamos mencionado en un momento que podría llegar a hacerle pedir a la computadora que le comunicamos un teclado. ¿Es muy complejo eso? Lo vamos a hacer. No en la clase de hoy, la clase que viene. Vamos a hacer, la clase que viene, inicialmente vamos a creerle que es un mouse. Por eso es que decís armar los 4 pulsadores. Entre un mouse y un teclado no cambia absolutamente nada, solamente que en el proceso de enumeración, un descriptor, en vez de decirle el proceso de envío de datos, o sea, cuando un device le manda datos a un host, se llama reporte en dispositivos HID. En el proceso de numeración, el device le indica al host cuál es el tamaño del reporte. En un mouse, ¿cuántos bytes le puede llegar a un mouse a un host por cada reporte que le manda? ¿Cuánto? A ver, movimiento en X, un byte, movimiento en Y, segundo byte, y un tercer byte para los botones. O sea, un mouse, ustedes ya tienen claro que un mouse le manda 3 bytes al host. Un teclado, la diferencia es que tiene más bytes, nada más que eso. Pero no, o sea, el reporte es un poquito más grande. Pero no cambia nada, o sea, van a ver que tocamos 2 pavadas y el mouse se convierte en teclado. Eso es lo que se llama Human Interface Devices. HID. Mouse, teclados, un dispositivo HID puede ser también un dispositivo que mande datos, por ejemplo, al PC. Un data logger, por ejemplo, un dispositivo que esté leyendo una temperatura y le esté mandando periódicamente a la PC. Bueno, eso puede ser un Human Interface Device también. ¿Me siguen? Con eso tenganlo en cuenta. O sea, van a ver que cambiar entre un mouse y un teclado es una pavada. Armar un joystick también es una pavada. Es cambiar 2 tonterías y después mandar el reporte permanentemente de cómo es que funciona. De hecho, ni siquiera hace falta pulsadores para circular un mouse. Vos periódicamente podés ir actualizando un buffer, un vector de 3 posiciones adentro, en donde le pones posición X, Y clics, y cuando vos conectes el dispositivo, si vos le das, por ejemplo, X positivo, vas a ver que se te corre el mouse permanentemente a la derecha, sin que vos toques nada. ¿Por qué? Porque el propio dispositivo está mandándole como si fuera un mouse corriéndose a la derecha. ¿Me siguen? O sea, eso es una cuestión parametrizable nada más, muy fácil de armar. ¿Ok? Bien. ¿Queda alguna duda de este repaso que hicimos? Bueno, esto tenganlo en cuenta que lo vamos a necesitar de ahora en adelante. Respecto a sus cables, es importante ya que tengan el cable intervenido, rojo, blanco, verde y negro. Sí. ¿Bien? Les doy dos. Los separamos porque no están todas las conexiones en el núcleo, ¿no? No, los 5 volt PND, ¿cuál de los 5 volt los vamos a usar? yo se los muestro ahora y se los muestro también. En el verde le tienen que conectar, siempre hablando de las filas, la fila de acá, a la derecha. Sí. Bien. El de arriba es el 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, que sería
El sexto, el PA, creo que es el PA11 o el PA12. Ah, ahí va a meter el 2, 4, el 6. Claro, ustedes lo con las fichas pares, ¿no? No tengo, Tenés tenés a pares, el gigante de acá. el 6, que es 2, 4, 6. Pese 5. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, PA12 y PA11. Y después yo también con el diagrama, que está en el PA12, 14, 16, 18, en el 20, ¿no? Sería el décimo, que era Ok. El 12 y el 11. 12 y el 11, correcto. El de arriba es el 11, ¿no? No. PA12 es la patita 12 y PA11 es la patita 14. Ok. PA12 es el D+, o sea, el cambio verde, y PA11 es el blanco. Ah, pero ¿sabes cuál es la bacana? ¿Cuál? Que es un pin. Me dijo Kruger que tiene adaptadores. No sé si te puedo prestar. Ah, te parece que dijiste PA11 que sería. Ahí te los anoto en el pizarrón. El PA11 es el D menos. El D menos es el blanco. D- es el blanco, D+ es el verde. Tomás, vos por casualidad tenés tu cable intervenido, tu cable. Chicos, si se meten en el Zoom, yo ahí los asisto en el Zoom, ¿eh? O sea, les hago un print de pantalla de lo que es. No, no. Avísenme, yo estoy compartiendo pantalla en Zoom. Fíjense que PA12 P es de data positive, no sé por qué el DM en vez de DN, pero el PA12 es data positivo y el PA11 es data negativo. El verde generalmente es el Data positivo. Sí, sí, tranquilo.
¿Vos, Franco, tenés cable? ¿Lo estás pudiendo conectar? Avísenme, que lo pudieron ya conectar. Sí. Ah, ok, perfecto, no los estaba esperando. Bien. Fíjense en el Zoom un segundito, les estoy compartiendo pantalla del Reference Manual. Basta con que ustedes vengan al capítulo 22 del Reference Manual que habla del USB on the go, full speed. ¿Por qué se lo llama USB on the go? Porque permite triple operación. A ver si lo tenemos acá. Ahí está. Permite operación del tipo periférico, permite operación del tipo host. O sea, nuestro dispositivo también podría ser host, si así lo quisiéramos. Imagínense un desarrollo en el que ustedes necesiten conectarlo a un pendrive, a su microcontrolador para bajar información. En ese caso, ahí su microcontrolador actuase, digamos, y tomase las veces de host, y el pendrive sería un device. ¿Bien? Esa opción también está, es decir, que es bastante versátil en ese sentido nuestro USB. En nuestro caso, y durante nuestra cursada, lo vamos a trabajar siempre como periférico, como device. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nos vamos a conectar a un host, en este caso. Bueno, basta con que vengan a la unidad 22.5, en donde vamos a hacer un repaso, digamos, de las características que tiene nuestro modulito USB. Yo me quiero quedar primero en el diagrama de conexión. Fíjense que es un diagrama muy sencillito, donde están las líneas que acabamos de ver. Están viendo todos, ¿no? Sí. Pero tienen que tener en cuenta siempre que el microcontrolador les aclara que lo trabajen con oscilador. Fíjense que siempre está el cristal y no es por capricho, sino justamente indicándoles que es necesario y mandatorio para que el USB funcione, que el microcontrolador esté con referencia de cristal. Después tenemos las líneas PA11 y PA12, que son las que acabamos de hablar. Fíjense, PA12 es data positivo y PA11 sería la data negativa. BSS, que es el ground, y PA9. Ustedes me van a decir, che, ¿por qué está PA9 metido en todo esto? Si venimos a nuestro IDE y buscamos PA9, la selecciono, fíjense que voy a encontrar una opción que es USB OTG Full Speed BBUS. ¿Para qué sirve? Y si yo lo quisiera trabajar, me sirve para generarme una interrupción cuando esta patita, por ejemplo, detecta 5 volt. ¿Para qué sirve eso? Una detección de conexión. Bien, si yo conecto y tengo conectado el cable rojo, automáticamente me aparecen 5 volt ahí. ¿Por qué? Porque me los está entregando el host. ¿Siguen? Y eso me puede generar, por ejemplo, una interrupción en donde yo inicie un proceso de numeración, o inicie un reset, o inicie algo. Para eso sirve esa patita. En nuestro caso no la estamos utilizando. Pero tengan en cuenta que si ustedes quieren generar, por ejemplo, una interrupción cuando alguien conecte un USB, tienen que garantizar que esos 5 volts lleguen hasta acá y automáticamente la patita PA9 me genera una interrupción.
¿Sí? Pero yo acá te estoy hablando, imagínate tu dispositivo como periférico y vos lo vas y lo conectás a una PC, ¿no? Cuando vos estableces la conexión, si tenés conectado el cablecito rojo, te aparecen 5 volts. Lo que te permite esta patita PA9 es simplemente generarte una interrupción como indicándote, che, mirá que alguien te conectó el cable USB. ¿Y ahí qué puedes hacer? Ahí puedes hacer múltiples cosas. No sé, algún proceso de numeración, reiniciar algo, poner el modo bajo consumo, cualquier cosa. Pero sirve para eso, para detectar conexión, nada más que eso. O sea, que si yo quisiera que conozca un equipo que voy a conectar por USB, debería el cable rojo de alimentación al PA8. Al PA9. Eso si vos querés que cuando conectás tu dispositivo al host te genere una interrupción. Si no la necesitas, porque no necesitas detectar conexión por algún motivo, no hace falta. De hecho, nosotros no lo vamos a usar. Como una entrada directa. Nosotros simplemente vamos a conectar PA11 y PA12. Con esas dos líneas a nosotros nos va a alcanzar. PA9 únicamente le sirve como ustedes, como un indicador, decir, che, ojo que alguien te conectó el cable, nada más que eso. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Y después lo que sí les quería mostrar tenía que ver con los endpoints, que por eso les estoy nuevamente compartiendo pantalla, en donde nos aclara cuáles son los endpoints que tiene nuestro dispositivo. El control endpoint 0 no puede faltar, y fíjense que yo ahí lo aclaré, que el endpoint 0 es in and out, o sea, es bidireccional, el endpoint de control es bidireccional, tiene que ser bidireccional para que el proceso de numeración sea satisfactorio. Después tenemos 3 endpoints de entrada, que pueden ser trabajados como modo isócrono, modo bulk o modo interrupción, y tienen 3 endpoints de salida que también pueden ser trabajados modo isócrono, bulk o interrupción. Si nosotros vamos a trabajar con un dispositivo HID estándar, como un mouse o un teclado, necesitamos únicamente un endpoint de control, que ya viene, que es el endpoint 0, y un endpoint de interrupción. ¿Bien? Si fuera un mouse o un teclado, un endpoint de entrada de interrupción. Eso es lo que necesitaríamos nada más. ¿Me siguen? Sí. Tienen que tener en cuenta que nuestro micro no tiene múltiples, no es que tenemos 256 endpoints, no. Tenemos solamente el endpoint de control 0, 3 endpoints para ser usados de entrada y 3 endpoints para ser usados como salida, nada más que eso. Bulk sería para enviar datos. ¿No? Bulk es lo que se conoce como a granel, por ejemplo, un pendrive. Sonido es isócrono. Fíjate que tenés 3 modos: isócrono, bulk e interrupción. Bulk, ¿para qué se utiliza? Para transferencia de gran volumen de información, pero que no requiere y no tiene especificaciones en cuanto al tiempo. Por ejemplo, un pendrive. Yo puedo estar transfiriendo un pendrive sin... Correcto. Ahora, ¿qué es lo que te garantiza Bulk? Que cuando hay disponibilidad en el bus, el host te va a asignar tiempo, te va a decir, dame información. Si no hay disponibilidad, el bus no te va a asignar tiempo. Isócrono es la más prioritaria de todos. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes conectar un dispositivo USB que tiene que pasar audio. El audio se tiene que respetar cierto timing. No puedo estar mandando información cuando puedo, a veces no, porque se empieza a distorsionar la voz. O sea que dentro, digamos, de lo que es el proceso prioritario, isócrono tiene que tener en cuenta que es el más prioritario. Interrupción es el segundo porque utiliza volúmenes de información muy chiquititos. Y el tercero es bulk, que sirve para cuando hay tiempo, mandarme información. ¿Bien? El que mayor tamaño tiene es el bulk. ¿Por qué? Porque está pensado para grandes volúmenes de información. Interrupción van a ver que se puede trabajar con 2, 4, 8 bytes, algo muy poquitito. De hecho, como bien dije, un mouse, un reporte son 3 bytes. Así que lo que son los endpoints de interrupción son chiquitos que se usan para esas cuestiones. ¿Bien? Bueno, creo que no queda más que el del repaso que acabamos de hacer de acá. Ya sabemos cómo se conectan. Sabemos que nuestro micro tiene un endpoint de control, 3 de entrada y 3 de salida. Y vamos a pasar ya al ejercicio, digamos, inicial que les quiero mostrar en esta instancia. ¿Bien? Bueno, paso al IDE. ¿Ustedes se han generado ya un proyecto? Si no les doy un minuto, genérese un proyecto nuevo. ¿No? Sí. ¿Cómo cambia la velocidad en el cuadro? Sí, sí, bueno.
Es una vergüenza tener que recomendar usar. Tanto que vimos con el video inalámbrica, volvimos a listar. No sirve, chicos, todo lo que vimos no sirve. ¿Están todos? Todavía no seleccioné nada. Ok, perfecto. Bueno, volvemos entonces al Zoom. Yo les muestro nada más acá, yo tengo los esquemáticos del stick. No sé por qué no es un documento abierto esto, o sea, esto lo bajé, busquen ustedes después si quieren MB1136, pero no es que lo bajan así en la página de ST. No sé por qué, no comparten los esquemáticos de este tipo. No, lo conseguí por buscar, pero no por entrar. No por entrar a la página de ST y bajarlo directamente. Sí, les menciono que fíjense, acá me aclara PA12 y PA11, ven que es USB data positivo y data negativo, como acabamos de ver, y fíjense que no tienen ninguna pull-up agregada, sino que está directamente conectado a D más y D menos, bueno, en este caso es otro, a ver, permítanme. Bueno, justamente este link este es el lado del ST-Link, pero fíjense que no tiene resistencias de un K5, más que la agregada acá por el ven que acá hay un transistor. Sí. Bueno, este transistor lo que hace es habilitar la resistencia de pull-up únicamente cuando se necesita. ¿Bien? O sea, cuando yo voy a, por ejemplo, conectar mi dispositivo a la red, ahí, por medio del transistor, me habilita esa resistencia de un K5 a más 3,3. Bien, eso ténganlo en cuenta. Pero no es que tiene una resistencia permanente, sino que cuando se necesita por medio del transistor se habilita esa resistencia. Bien, y volvemos al ST, y acá ustedes lo que les pido que hagan es que vayan al configurador, al IOC, al configurador, digamos, habitual, Sí. y dentro de lo que es el configurador, vienen a conectividad, o sea, connectivity, dentro de connectivity, USB, OTG, full speed, y ahí fíjense que del lado derecho se les va a desplegar tres opciones: device, host o dual role, que básicamente dual role es cuando pueden que el dispositivo sea las dos cosas, o sea, sea host device dependiendo de lo que necesite la comunicación, que justamente eso es el OTG. Fíjense que el resto no es OTG. On the go es cuando el dispositivo puede cumplir los dos roles en una misma comunicación. Si no, o bien queda muy definido host o queda definido device, alguno de los dos. En nuestro caso es únicamente device. Bien. Fíjense que en este caso, si yo, por ejemplo, activo BBAS, o sea, detección de tensión, ven que del lado derecho me habilita PA9, que es la que acabamos de ver. O sea, si yo sí quiero habilitar la detección de tensión en el BAS, la selecciono y me deja una patita asignada para eso. Y si yo quiero generar una señal de salida cuando hay un start of frame, la habilito y me habilita la PA8. ¿Esto para qué sirve? No sé. La verdad que vieron, como vos decías, por ejemplo, José, que hay pendrives que te marcan con un LED cuando hay actividad. Bueno, esta de activar Start of Frame serviría para que, por ejemplo, si yo pongo un LED ahí en PA8, parpadearía cada vez que detecta un Start of Frame del USB. Bien, o sea, cuando hay actividad en USB, prende, y cuando no hay actividad, apaga. Para eso serviría esta opción. Bueno, en lo que es configuración, ustedes lo van a dejar configurado como un dispositivo full speed de 12 megabits por segundo. Low power no lo vamos a necesitar. Low power, acuérdense, es cuando ustedes necesitan trabajar en bajo consumo.
Link Management tampoco. BBAS Sensing lo tenemos deshabilitado. ¿Por qué? Porque justamente no le habilitamos acá arriba el BBAS. Si nosotros le habilitáramos el BBAS, entiendo que acá te permite, acá te lo deja como enable, ¿ven? Lo sacamos. Y el Signal Start Frame es lo mismo. O sea, en este caso no lo vamos a trabajar. Sirve para generar una señal cuando hay un Start Frame en la línea. Bueno. Perdón, el lock power, Sí. ¿me va a bajar la velocidad o simplemente es para poder utilizar los modos de bajo consumo? Para bajarlo el consumo cuando el dispositivo es del tipo Bus Power. Okay. Como en nuestro caso es Self-Power, porque lo estamos alimentando Sí, por otro no, USB, no aplica, correcto. Bueno, ya con esto generamos la configuración. Fíjense que son 3 clics. Lo seleccionamos como Device, 12 megabits por segundo, y ya nos quedaron habilitadas las patitas. Y ahora tenemos que volver del lado izquierdo, pero ahora a Middleware. Y ahora fíjense cómo se les tiene que haber habilitado USB Device. Vienen ahí a USB Device, y acá tienen Class for Full Speed, lo que sería el stack USB. Y ahí lo que ustedes tienen que seleccionar, tienen distintas opciones. En nuestro caso vamos a trabajar con Human Interface Device Class. Ustedes, chicos, tienen en claro, ¿no? ¿Por qué es que para nosotros es tan importante la clase del tipo HID? Porque no necesita ningún driver del Windows. Nosotros, por ejemplo, ponemos mouse, y no es que vos le tenés que bajar un driver al Windows. No, el Windows ya sabe cómo funciona un mouse. ¿Por qué? Porque está establecido cómo trabaja un dispositivo HID. Si ustedes quieren desarrollar un dispositivo, lo pueden hacer, pero después tienen que desarrollar los drivers del otro lado. Bueno. ¿Y con el customizado? Es exactamente igual, solamente que te permite tocar un poquitito más los tamaños de los reportes. Por ejemplo, el customizado, ¿qué sería? Imagínate vos tenés un dispositivo que está sensando la temperatura y humedad de este ambiente, ¿no? Y se la mandás por USB a una PC. Eso sería un customizado. ¿Por qué? Porque es HID, pero no es ni un mouse, ni un teclado, ni un joystick. Es un dispositivo customizado por vos. ¿Bien? Pero no cambia nada. De hecho, vos si tocas uno u otro, lo único que te permite es tocar más los inputs, nada más. En nuestro caso nos vamos a quedar con Human Interface Device. Bueno, ¿hasta ahí están todos? Sí. Fíjense que acá es donde pueden tocar. Vendor ID. El Vendor ID es un ID que te asigna USB, que en nuestro caso es 1155. ¿Por qué? Porque STM tiene el Vendor ID 1155 dentro de lo que es el consorcio USB. En teoría esto no se tiene que tocar. O sea, ustedes... Claro, vos estás en Parameter Settings, ¿no? Ahí está. Sí. Este 1155 STM nos lo permite utilizar siempre que le compremos los microcontroladores a ellos. Pero tengan en cuenta que están usando un Vendor ID de STM, no es un Vendor ID propio de ustedes. Y acá no pueden venir y tocar cualquier cosa. Pueden tocarlo, no va a pasar nada, pero van a estar pisándole un ID a alguien que pagó en el consorcio, nada más que eso. ¿Bien? Es como las MAC-address. ¿Vieron ustedes las MAC-address? Son 6 octetos. ¿Conocen las MAC-address de las PCs? Sí. ¿Vieron que los primeros 3 corresponden al fabricante y los últimos 3 al dispositivo? O sea, si vos me das cualquier MAC address, yo meto los primeros 3 bytes en Google o en el consorcio de MAC address y te va a decir, corresponde a Intel, corresponde a NVIDIA, corresponde a STM. ¿Por qué? Porque pagó para tener esas MAC address exclusivas. Lo mismo es esto. ¿Pueden tocarlo? Sí. Lo van a tocar, no va a pasar nada y va a funcionar todo. Pero tengan en cuenta que van a estar rompiendo, digamos, las reglas del consorcio USB. O sea, están usando un ID de alguien que pagó para eso. Bueno, el string acá lo que indican es el lenguaje del string. Acá yo le puse un SAM-CSE, pónganle el nombre que quieran. Product ID acá sí pueden jugar, porque el Product ID ya es un número propio de cada producto, así que acá le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. El Product String, vamos a llamarlo STM32F401. Fíjense que tienen doble string, ¿eh? Uno es el manufacturer string, o sea, quién es el fabricante, y otro es el string del producto propiamente. Bien, y acá es donde ustedes indican, bueno, los nombres de las estructuras de los descriptores, básicamente, que ahora vamos a ver. ¿Hasta ahí me siguen?
Bueno, en Parameter Settings no tienen mucho que hacer. Lo que es el intervalo tiene que ver con el intervalo en milisegundos que el dispositivo le va a pasar información al host. Lo dejamos en 0xA. Estamos indicando que cada 10 milisegundos nuestro... Sí, vos que estás en los strings. Si no, igualmente si no modificábamos, son etiquetas. Son etiquetas. ¿Por qué les pido que las modifiquen? Porque cuando nos metamos ahora en Windows lo vamos a identificar más rápido si le ponen esto. Pueden poner cualquier cosa, no sé, Kruger SA y le ponen ahí, no hay ningún problema. ¿Vos ya terminaste con la solapita de Device Descriptor? Sí. Ahora pasen a Parameters, avísenme cuando estén todos. En Parameters lo que es el intervalo no se toca, 0xA, pero sí les explico para qué sirve. Es el intervalo en milisegundos a través del cual el dispositivo le manda información al host. O sea, cada 10 milisegundos le está indicando que le va a mandar, que va a tener información para que el host le lea. ¿Bien? Ese es el... 0xA, es 10 en hexadecimal. Esto es el valor en milisegundos. O sea, es un parámetro en milisegundos. En milisegundos, correcto, sí. Bueno, acá le indican la cantidad de interfaces y la cantidad de configuraciones que va a tener nuestro dispositivo, que en este caso van a ser 1 y 1. Por ejemplo, ¿vieron que en su momento se comercializaban más seguidos los teclados que tenían un mouse también incorporado? Bueno, ese, por ejemplo, tendría doble interfaz, porque es mouse y es teclado. Entonces ustedes tendrían que indicar 2 interfaces y podrían tener hasta 2 configuraciones también distintas. ¿Bien? O un joystick que tenga algún otro uso particular. Eso también podría tener doble interfaz y doble configuración. En el 95% de los casos tiene una sola configuración. Es un dispositivo, estoy hablando de dispositivos HID. Es un dispositivo que tiene una sola configuración y punto. ¿Bien? ¿Por qué sirve esto? ¿Por qué podría tener doble configuración? Porque, por ejemplo, el teclado usa el endpoint 1 y el mouse usa el endpoint 3. Entonces ahí hay doble configuración. El teclado usa una configuración y el mouse usa otra. Para eso serviría. En nuestro caso es una configuración sola y básica, tradicional. Bueno, la cantidad de strings, el tamaño del string que puede tener el dispositivo. Self-power. ¿Se acuerdan? Self-power lo hablamos hace un ratito. Nuestro dispositivo self-power. Y bueno, el debug level, si quieren que nos mande mensajes por el printf, en nuestro caso no lo vamos a utilizar en esta instancia. ¿Bien? Ya estamos. Con esto podemos generar código. Vienen a la ruedita, genérense código y avísenme cuando estén. Bueno, eso quería que les tire. ¿Qué les está diciendo? Pero les tiene que decir algo de clock. ¿Bien? Fíjense que denle que no le genere el código, denle no, y fíjense cómo acá ustedes en Clock Configuration les debe aparecer una cruz roja seguramente. Arriba hablo, ¿no? Sí. Bueno, ahí les está diciendo que la configuración de Clock que ustedes tienen con su dispositivo no es compatible con la configuración de USB. 16 MHz es el internal clock. Por eso yo les hice hincapié en que el internal, ojo que no tiene que ver con que sea 16, ¿eh? Acá me dice si quiero que... Y bueno, démosle que sí, dejemos que las máquinas hagan el trabajo. Van a ver cómo hace un proceso de iteración automático, juegan con los números y ya les deja una frecuencia de salida lista para USB. ¿Bien? Sí, pero pará, no todo es gratis. Fíjense que les bajó la frecuencia de trabajo de todo el sistema. A ustedes seguramente... No, dale arriba. Ah, parece una azul. Al actualizar... Claro, porque le pones que sí, resolvemos los problemas, pero no te lo resuelven. Tienes que dar de nuevo a la Claro. pantalla. Fíjense que abajo ustedes, no sé si están viendo el zoom, pero básicamente nuestro dispositivo pasa por un PLL, que ese PLL genera los 48 MHz de salida. Estos 48 que les estoy marcando acá con el mouse es la frecuencia a la cual se va a alimentar el USB. Pero fíjense que el sistema como tal sigue, el sistema es todo esto que están viendo acá, ¿no? Lo que les estoy marcando con el mouse, menos los 48. Ahora sigue tomando los 16 y quedó como desconfigurado. Entonces podemos venir acá, PLL Clock, y empiezan a jugar un poquito con los valores para que el sistema no se les ponga tan lento, nada más que eso. ¿Bien? Pero para nuestro primer ejercicio le pueden dejar, como estaba, lo pueden dejar en HSI, y no hay ningún problema. ¿Me siguieron? O sea, nosotros, ¿cuál es la velocidad que teníamos?
Estos 48 que te estoy marcando acá en el Zoom, es la frecuencia a la cual se va a alimentar el módulo USB, nada más. Y esta frecuencia de 16 es la frecuencia a la que se va a alimentar tu micro. Fíjense que estamos trabajando 4 veces por debajo de la frecuencia máxima que podríamos. En vez de 84. No te lo indica. O sea, te está indicando como que es un clock de 48, pero no te está indicando que es USB. Si yo, por ejemplo, toco algo acá, ves que ya automáticamente me está diciendo hay un error. O sea, no estás cumpliendo con los 48 megas. Vos te das cuenta que es USB porque te está diciendo 48 megas. Es un clock de 48 megas que se necesita para que funcione USB. Y si te parás arriba del error, no sé si me dejará. Bueno, no, porque te dice, no sé por qué ahora no me aparece, pero te despliega una ventanita que te dice, tiene que ser un clock de 48 más menos 0. Ahí está. ¿Ves? Tiene que ser un clock de 47,88 o 48,12. Si te excedes de eso, te vas para arriba o para abajo, USB no va a funcionar. Así que lo dejamos ahí. Bueno, pueden generar código. Denle a la tuerquita y generen el código. Y acá se viene el momento de la verdad. A ver si me levanto, a ver si su dispositivo funciona. Pónganle volumen a estas máquinas, así que quiero escuchar el clic cuando conectan. Correcto. Es el momento del éxito o del fracaso. Pero va a tener que ser el funciona la bomba. Si hay alguno de ustedes que tiene el micrófono. Perdón, tienen el audio. Ahora, Tienen el audio. Está tomando mi PC y se acopla. sí, pero si me corrige el sonido. Ya que voy a hacer. No, puedo yo me tengo. ¿Puedes? Ahí está, A ver. Pero debe ser algún.